La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si presenta fiebre y 2 o más de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Hola mi gente, ¿recuerdan ustedes que con motivo al Día Internacional de la Naturaleza y el Día Internacional de la Mujer, a principios de marzo realizamos una jornada denominada Ecomujer, donde los árboles se sembraban en honor a una mujer y se le ponía el nombre de quien queríamos homenajear? Pues estuvimos supervisando esas matitas y queremos agradecer el seguimiento que le ha dado la alcaldía de Juan López, ya que fue en esa zona la siembra. Esa actividad recordamos que fue gracias a Medio Ambiente Espaillat, Fiscalía Especializada de Medio Ambiente, el equipo del Fondo Marena y sobre todo la población que se empodera de actividades como estas, productivas, medioambientales y con verdaderos frutos para nuestra naturaleza. Feliz de ver crecer nuestras matitas de Ecomujer. Está en Santiago, el centro endoscópico más completo de toda la región. Sendosa, una alternativa eficaz para el diagnóstico y manejo de las enfermedades del tracto gastrointestinal por profesionales de la medicina. Videoendoscopía y videocolonoscopía. Sendosa, centro endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. Calle Independencia número 67, teléfono 829-581-0020. Doctores Joana Grullón y Rubén Santos, gastroenterólogos endoscopistas. Sendosa, Centro Endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. En nuestras manos está tu salud. El Boulevard Center es un hotel para aquellos que exigen comodidad, tranquilidad y sobre todo altísima calidad. Para asuntos empresariales y familiares, el Hotel Boulevard Center ofrece habitaciones de clase ejecutiva, dobles y sencillas, y la confortabilidad y servicios de un hotel de ahora. Internet Wi-Fi, bar, parqueo cerrado y seguridad 24 horas. Confía tu tranquilidad a nuestro personal que saben cómo darte el mejor trato. A solo 8 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao, en la Avenida Inver 18 en Moca, Hotel Boulevard Center. Más información 809-578-5559. Buenas tardes, señoras y señores. Como siempre, Manuel Grullón y la productora del programa para presentarle una nueva versión de su programa Visión RD. Hoy, lamentablemente, tenemos un tema especial. Vamos a hacer referencia a la situación del hermano país de Haití y para eso vamos a tener un experto con nosotros que va a, conjuntamente con nosotros, va a tratar de darnos una visión panorámica de la situación, no solamente de Haití, porque lo que ha sucedido
en Haití es algo que preocupa e impacta no solamente a Haití y la República Dominicana, sino también a toda la región latinoamericana. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos, como en otras ocasiones, hemos querido contactar a un experto para que conjuntamente con nosotros tratemos de descifrar parte del enigma que constituye la situación que se ha presentado en el hermano país de Haití. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, Papín. Buenas tardes a todos los televidentes. Aquí reencontrándome con ustedes después de varios días de ausencia, pero ante la situación ocurrida el día de hoy, bueno, la madrugada de hoy, como tú hacías mención del asesinato, del magnicidio en contra de la persona del presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse, pues estamos aquí para analizar la situación que atraviesa nuestro hermano país de Haití, y como decías anteriormente, siempre nos preocupamos por tener aquí personas que conozcan, manejen los temas de primera mano. El día de hoy entonces nos acompaña el licenciado Inocencio García, quien aparte de ser el secretario de la División de las Relaciones Bilaterales entre la República Dominicana y Haití de la Fuerza del Pueblo, también es una persona que tiene vasta experiencia y mucho conocimiento sobre la situación política de Haití, ya que en el 2004-2007, en este periodo, fungió como embajador de la División de Relaciones Dominico-Haitiana del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo que le damos la bienvenida a su programa Visión RD a Inocencio García la tarde de hoy. Inocencio, bienvenido. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias también a su distinguido acompañante, ¿no? Que lo he visto exponiendo en programas que he visto de ustedes. Así que me siento muy complacido de esta invitación para tratar realmente un tema penoso, grave, preocupante, realmente de un alto impacto, no importa en el contexto, ¿no?, en que haya ocurrido. No importa, por ejemplo, que el presidente Jovenel Moïse haya tenido fundamentalmente los 2 últimos años un problema de oposición radical de distintos sectores políticos y sociales, porque, empezó en 2018 las protestas relacionadas con el uso de los fondos de Petrocaribe. Y a partir de ahí se sucedieron manifestaciones realmente masivas en Haití, pero muy masivas. Y bueno, eso luego se agrava con el decreto que emitió el presidente Jovenel Moïse cerrando el Parlamento en enero del 2019. Y entonces, a partir de ahí, el presidente Jovenel Moïse empezó a gobernar por decreto, lo que implica en el marco constitucional una irregularidad constitucional, es una ilegitimidad constitucional por el hecho de que el presidente, dado el sistema híbrido que define la Constitución haitiana, es decir, que es un sistema semiparlamentario y semipresidencial, donde no solamente hay un jefe de Estado, el presidente de la República, sino que hay un primer ministro que es el que forma el gobierno, el que constituye el gobierno, ¿no? Lógicamente, siempre en coordinación con el jefe del Estado,
pero quien constituye el gobierno y quien lo conduce, quien está al frente del gobierno, es decir, de la administración pública, es el primer ministro. Pero el primer ministro requiere, para ser nombrado, se requiere que el jefe del Estado proponga al Parlamento una terna de tres candidatos. Y entre esos tres candidatos, entonces el Parlamento escoge uno de ellos, es decir, para que veamos que ahí hay, ¿verdad?, un poder que tiene el Parlamento en ese régimen híbrido, semiparlamentario y semipresidencial. Pero además, cuando ya el Parlamento escoge uno de los tres propuestos por el jefe del Estado, ese seleccionado, ese primer ministro seleccionado, para poder asumir como primer ministro requiere presentar su plan de gobierno. Y es el Parlamento que aprueba también el plan de gobierno que presenta el recién designado primer ministro. Y entonces, bueno, es un régimen político bastante complejo para las condiciones económicas, sociales, políticas, económicas y culturales de esa sociedad. Es decir, es un tema de cohabitación muy complejo porque no se trata solo de que tú lo definas en una constitución, sino que eso debe tener una especie de densidad, es decir, una acumulación de experiencia histórica, porque, por ejemplo, ese régimen de cohabitación, Parlamento, Poder Ejecutivo en Francia, tiene dificultades. Imagínense en el caso de Haití, que no tiene las condiciones históricas, institucionales, de desarrollo cultural y social que tiene Francia, ¿no? Y como quiera repito, es la cohabitación presenta dificultades. Entonces, bueno, ya el presidente Jovenel Moïse, a partir de enero del 2019, ya estaba actuando dentro de un marco de ilegitimidad política e ilegitimidad constitucional, y, repito, empezó a gobernar por decreto, pero luego el asunto se agrava cuando en este año 2021 correspondía a que el presidente Jovenel Moïse resignara ya su mandato, es decir, terminara su mandato el 7 de febrero de este año. Pero una interpretación hecha por el Ejecutivo, es decir, por el equipo y el mismo presidente Jovenel Moïse, entonces señalaba que no, que él terminaba en febrero del 2022. Pero resulta que amplios sectores, tanto de oposición política como inclusive el episcopado de Haití, estuvo completamente opuesto a la extensión del mandato del presidente Jovenel Moïse, porque se entendía, en función del artículo 134.1 hasta el 134.3, que efectivamente el presidente Jovenel Moïse debía ya terminar su mandato, no en el año que viene, sino este año, en febrero, el 7 de febrero de este año que cursa. Bueno, el hecho es que el presidente Moïse y su equipo argumentaban que ellos, el periodo en Haití es de 5 años, y argumentaban el hecho de que como ellos asumieron en febrero del 2017, a ellos les correspondía terminar en 2022. Pero resulta que esos artículos 134.1 hasta el 134.3 combina el tiempo electoral con el tiempo constitucional. ¿Qué significa eso?
significa que se celebraron esas elecciones en octubre del 2015, pero la segunda, nadie sacó la mitad más uno de los votos, y la segunda vuelta no se pudo realizar porque se produjo una impugnación a los resultados de esa primera vuelta, y en consecuencia no se pudo elegir en el 2015 a ninguno de los candidatos que estaban terciando en esas elecciones. Y entonces la elección se realizó en el 2016. ¿Qué es lo que ocurre? Como la Constitución combina el tiempo electoral, es decir, 2016 que se celebraron las elecciones, y ahí gana el presidente Jovenel Moïse, pero él asume en 2017 la interpretación constitucional es que no es a partir de que él asuma, sino que desde 2016, ¿no? Por lo que hemos señalado de que se combina el tiempo electoral con el tiempo constitucional, entonces ya le corría el año 2016 y en consecuencia tenía que terminar este año en febrero del 2016. Bueno, por ahí ya se produce la crisis de ilegitimidad política e ilegitimidad constitucional del presidente Moïse, y bueno, de fondo este infausto acontecimiento, no digo que esto que acabo de decir sea el único factor de ese magnicidio que ha ocurrido de manera lamentable en la vecina nación, pero sí, lógicamente, es entre los factores, yo diría que es la causa eficiente de ese lamentable desenlace que nosotros lamentamos, debemos lamentar como vecinos de Haití, y además porque nosotros los dominicanos, a lo que nos conviene es que Haití pueda en algún momento de su historia, y más en esta etapa contemporánea, que Haití pueda estabilizarse y que pueda tener capacidad, que puedan tener capacidad sus instituciones de llenar las demandas de servicios de su población, que hace ya décadas que Haití no está en condiciones, sus instituciones, de responder a la demanda de servicios de salud, de educación, de agua potable, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos ante un agravamiento de una situación que no es coyuntural, que es estructural. Es decir, Haití tiene un 2% de cubierta forestal. Haití tiene estrés hídrico. Es decir, que hay la demanda de agua es menor que la oferta de agua de parte de la DINEPA, que es la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado de Haití. Pero además otro aspecto de carácter estructural que agrava la situación de ese país es que Puerto Príncipe, que solamente tiene el 15% de la superficie territorial de ese país, está albergando un poco más de 4 millones de habitantes, y la mayoría de ellos están alojados en lo que en francés se llama los bidonvilles, que son los barrios miseria que tenemos nosotros aquí en Santo Domingo, ¿no? Y en cualquiera de nuestras principales provincias, son los bidonvilles. Y los bidonvilles, según estudios sociológicos, son lugares de paso. ¿Qué quiere decir eso? Son lugares solamente de paso, porque de ahí yo me ubico en esas villas miserias para ver hacia dónde yo puedo emigrar, ¿no? Entonces esa es otra situación estructural. Bueno, está el tema del bajo crecimiento de la economía persistente. En fin, que
que con este magnicidio, que bueno, repito, amanecimos con esto, no nos sorprendió, pero resulta que en la historia de Haití hay una estela bastante amplia de magnicidios en toda la historia, lamentablemente, de ese país. Inocencio, Quería porque hay una preocupación, no solamente en Haití, la República Dominicana, sino en la región y el mundo por la situación que se ha presentado en el vecino Haití. Y siguiendo el rumbo que decía el licenciado con relación a la situación de Haití, más la naturaleza propia del pueblo haitiano, unas instituciones prácticamente que no funcionan, un 60% de pobreza, un pueblo que no tiene cultura de concordia, de alianza, de buscar juntos salidas a problemas que se presenten. Hay un agravamiento con la situación institucional que se presenta ahora en Haití. Y yo quisiera que su punto de vista con relación a la situación institucional. Usted sabe que la Constitución de 1987 establece que a falta del presidente, el Consejo de Ministros, encabezado por el primer ministro, entonces elige un presidente interino hasta que se realicen las elecciones. Y se establece en la Constitución que si el presidente que fallece o que se presenta la vacante del presidente después de haber transcurrido 4 años de gobierno, entonces se establece un procedimiento que lo encabeza la Asamblea Nacional. Pero ahora tenemos un problema en Haití. La primera opción la descartamos porque el presidente, la vacante se presenta después de los 4 años. Se establece que es la Asamblea Nacional la que debe escoger un presidente para que entonces haga las elecciones. Ahora mismo en Haití no tenemos primer ministro porque hay 2 nombrados. El que fue sustituido antes de ayer por el presidente Moïse y el que estaba, que es quien ha asumido la dirección del Estado. Pero tampoco tenemos asamblea. Entonces, ¿qué salida institucional se podría, entiende usted, que se podría hacer para resolver el problema haitiano? Si es que hay salidas institucionales, yo no creo. Pero a eso también le sumamos, para seguir el mismo orden, de que el último ministro designado se está cuestionando la ilegitimidad de su designación. Y también entonces cuestionaríamos la legitimidad del anterior, que es quien ha asumido su posición como primer ministro en Haití para tomar decisiones en este momento. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, ustedes han hecho un buen análisis en la pregunta, porque a partir de su pregunta, ¿cuál es la respuesta corta para luego explicarla? La respuesta corta es que dado todos los aspectos constitucionales que hemos señalado, dado el régimen político que describí hace unos minutos, lógicamente que Haití entra en un vacío de poder. Es decir, Haití lo que tiene tenía un presidente de facto. Correcto. Pero a la vez Haití en este momento tiene
un primer ministro de facto, porque ese primer ministro no fue escogido ni validado por el Parlamento. Hay que recordar que en el periodo que ha terminado de manera tan trágica del presidente Jovenel Moïse, se han sucedido 5 primeros ministros, para que veamos el nivel de inestabilidad institucional de ese país y particularmente del periodo de gobierno del presidente Jovenel Moïse. Entonces, lo que Haití, la caracterización con la que nos debemos de quedar es que en términos constitucionales, Haití tiene un vacío de poder, porque no tiene los órganos, los organismos, los instrumentos constitucionales que amparen la legitimidad del primer ministro, ¿no? El ministro que había nombrado no asumió, o sea, no llegó a asumir. Ariel Henry no llegó a asumir, entonces se queda el canciller Claude Joseph, que lo nombra de manera interina el presidente Jovenel Moïse, pero nombrándolo de manera interina, volvemos a repetir lo mismo, es de manera ilegal e inconstitucional, por lo que dijimos anteriormente, ¿no? Es decir, que ahora mismo Haití tiene autoridades de facto, pero no tiene autoridades legítimas, amparadas constitucionalmente. Entonces, bueno, ahí yo me atrevería a decir, ya lo dije en una entrevista de esta mañana, que las Naciones Unidas, OEA, pero particularmente Naciones Unidas, debe ir en auxilio del pueblo haitiano en materia humanitaria, por un lado, y además debe de ir en auxilio para ver cómo recompone Naciones Unidas esa situación, ese vacío de poder que ahora mismo está viviendo Haití por los elementos que ya hemos explicado, ¿no? Desde el punto de vista legal y constitucional. Pero hay algo que yo quiero poner de relieve. En el año 2004, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante la resolución 1542, decidió, mediante esa resolución, instalar la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití. En ese momento yo estaba como embajador de asuntos haitianos de la División de Relaciones con Haití en la Cancillería, y le decía al bien recordado, al finado canciller don Carlos Morales Troncoso, que a mi modo de ver, el diseño, los objetivos planteados en esa resolución 1542 del Consejo de Seguridad no estaba tomando en cuenta las características económicas y sociales de Haití. ¿Por qué? Porque el enfoque que se da tanto desde la OEA como desde Naciones Unidas es el enfoque de seguridad regional. Y yo no digo que no haya, que ese enfoque no exista, porque estamos ante un país que vive en crisis permanente y estructural. Pero resulta que Haití no podía ser solo visto desde ese ángulo, desde ese enfoque de seguridad regional, sino porque Haití lo que necesitaba, le decía yo a don Carlos Morales Troncoso, era reconstrucción económica y social. Y es lo que necesita Haití todavía, aún, ahora con mucho más razón, lógicamente que esto en un contexto
mucho más complejo que aquel año de 2004. Entonces, pero lógicamente Naciones Unidas, los organismos multilaterales, no pueden mirar hacia otro lado. Naciones Unidas tiene que, yo entiendo que ya deberá estar tomando algunas medidas urgentes, deberá estar examinando la gravedad de la situación que ha implicado el magnicidio, el asesinato del presidente Jovenel Moïse, y desde la Fuerza del Pueblo diríamos que el enfoque no puede ser solo de seguridad regional. El enfoque tiene que ser un enfoque de reconstrucción económico y social. ¿Por qué? Porque imaginémonos, distinguidos amigos, que esos 6.000 millones, que ya es la cifra oficial que se maneja desde Naciones Unidas, que se invirtió en esos 13 años que tuvo la MINUSTAH en Haití, ustedes imaginan 6.000 millones de dólares invertidos en agua potable y saneamiento, en escuelas, en carreteras, en puentes, en fin, en infraestructura, en producción agrícola. Bueno, pues no estuviéramos nosotros, ni Haití, ni la región, estuviéramos viviendo esta situación de que no se le ve una salida fácil, no se le ve una salida inmediata a esta crisis tan, es decir, con esta muerte se agrava lo que ya se ha venido acumulando en términos históricos en Haití como crisis estructural. Pero este segundo aspecto, para terminar y que ustedes puedan intervenir, y es ¿cuál fue otro error de la comunidad internacional? Otro error de la comunidad internacional que lo sufrimos nosotros fue el embargo de 1994-1998, precisamente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahí en ese embargo, 1994-1998, eso hizo colapsar a la poca infraestructura productiva que Haití estaba desarrollando y tenía en ese momento. Es decir, eso fue un gravísimo error de la comunidad internacional de imponer un embargo de 4 años para supuestamente el restablecimiento de la democracia. Pero decía el profesor Juan Bosch, no puede haber democracia donde no hay salud, donde no hay educación, donde no hay agua potable y donde no hay infraestructura, porque la democracia no se sustenta en el vacío, ¿no? En ese mismo orden, entonces, podríamos asignarle una gran cuota de responsabilidad a la comunidad internacional en este momento. Recordando que en tu última participación aquí hablábamos de la crisis haitiana y se hacía un llamado a la comunidad internacional para que interviniera en los asuntos de Haití, dada la profunda crisis de ingobernabilidad que ya se venía desarrollando en Haití, porque la crisis de ingobernabilidad no se efectúa precisamente ahora por el asesinato del presidente. Se ahonda más la crisis, pero ya es una crisis que estaba, y que incluso el mismo presidente Moïse en los últimos días también ya estaba haciendo un llamado a la comunidad internacional por la gran preocupación de inseguridad que estaba viviendo el país. En esa intervención que tú hiciste en ese momento aquí, señalábamos de la reacción y de la mirada indiferente de la comunidad internacional cuando la OEA e incluso la ONU también dijeron que esos eran asuntos internos de Haití, que siendo un país soberano tenía que resolver sus asuntos internos. Pero estábamos hablando ya en ese momento de un estado fallido, donde había un gobierno de facto, donde la clase política, la oposición política, no estaba de acuerdo, había un problema de inconstitucionalidad, y a eso le sumamos también la falta de institucionalidad en Haití,
y la reacción de los grandes grupos económicos de Haití, entonces podríamos decir que ya desde ese momento hubo un abandono hacia el presidente Moïse, que hizo un llamado, reitero, hace poco a la comunidad internacional, y parece ser que la cabeza del presidente Moïse había perdido valor, incluso para la comunidad internacional, que su mirada ha sido indiferente durante todo el proceso del gobierno de facto en Haití. Lo que pasa es, Jacqueline, que el mundo gira, el mundo cambia, ¿no? La ayuda oficial al desarrollo, ya estando yo como viceministro de Cooperación Internacional, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 2012-2019, la ayuda oficial al desarrollo que en términos históricos ha sido ofertada por los países desarrollados, es decir, la llamada cooperación norte-sur, resulta que ya para 2010, es decir, ya inclusive para 2008, estando yo en Japón, con 15 países, los colegas de América Latina y el Caribe, ya en 2008 Japón estaba reduciendo su ayuda oficial al desarrollo de manera drástica para América Latina y la aumentaba para el continente africano. ¿Y qué ocurrió? Que allá en la década del 80, la ayuda oficial al desarrollo para Haití por parte de los países desarrollados empezaba a disminuir de manera drástica. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que llega un momento, el mundo cambia, y llega un momento en que la comunidad internacional se fue cansando de las crisis estructurales en Haití. Porque hay un asunto, hay un aspecto que nosotros no debemos dejar de lado, y es que Haití debe dejarse ayudar. Hay un informe del 2004 que se le sirvió al ministro de Asuntos Extranjeros de Francia, Dominique de Villepin, donde uno de los enfoques que señala ese informe es hacen acopio de la mitología y hablan del dios Jano, el de las dos caras, para referirse a Haití, es decir, las relaciones franco-haitianas, para decir lo siguiente, haciendo el símil con el dios Jano de las dos caras. Bueno, no quiero que soy muy celoso de mi soberanía y que entonces a la vez digo, ¿y por qué no vienen a ayudarnos? Entonces, en ese informe, los franceses señalan que Haití padece tiene las dos caras del dios Jano, y es que es muy, muy firme en materia de su soberanía, pero luego cuando no se interviene dice, pero ¿por qué no vienen a ayudarnos? En consecuencia, los haitianos deben de entender, el liderazgo haitiano deben de entender que el mundo cambió y que ellos deben sincerarse con ellos mismos y decir, ¿estamos nosotros los haitianos en condiciones de enfrentar la profunda crisis estructural en el cual nosotros hemos vivido? Vamos a ponerlo solamente después de la Constitución de 1987, que ya hacen 34 años. ¿Estamos nosotros en condiciones de nosotros enfrentar solos esta terrible crisis estructural
histórica, única en la región en nuestro hemisferio de América Latina y el Caribe? Bueno, pues yo creo que no, que los haitianos, lo he dicho en innumerables ocasiones, le decía al embajador Silvio Erasme Peña, que Dios lo tenga en gloria, que en el momento en que estuve en la Embajada Dominicana en Haití, 98-2000, ya con 3 meses de haber llegado, llegué a la conclusión y se lo comuniqué al embajador, estudiando de arriba abajo los aspectos institucionales, económicos, medioambientales, demográficos, etcétera, y llegué a la conclusión y le dije al embajador Silvio Erasme Peña que Haití no tenía fuerzas propias para salir de su situación. Eso fue 1998-2000. Entonces, por eso entendemos que nuestros vecinos deben de entender que deben de dejarse ayudar y deben de contribuir, ¿no?, a hacer más llevadera la ayuda que llega a su país, ¿no? Pero eso pasa porque la élite económica y la élite política de Haití se pongan de acuerdo. Es decir, no puede haber una separación de políticas y de planes, de visión entre la élite política y la élite empresarial de Haití. Es decir, que lo que nosotros abogamos es porque los organismos multilaterales en esta ocasión, en este momento histórico, vayan a Haití en auxilio de Haití, no solo desde el enfoque de seguridad regional, ¿no?, que tiene que ver con todo este tema militar, de enviar militares a Haití. Ya vimos que la MINUSTAH no dio pie con bola, no hubo resultados positivos para la cantidad de recursos, $6,000 millones que se invirtieron en esa misión, sino que tiene que ir, repito, una y otra vez. Haití lo que necesita es carreteras, escuelas, hospitales, agua potable y saneamiento, en fin, ¿no?, reforestación, en fin, es la reconstrucción económica, social e institucional de ese país. Tú hablas de reconstrucción institucional, pero parece ser que también la comunidad internacional no quiere reconocer cuál es la realidad de Haití, porque la ONU hoy que emitió un comunicado y se pronunció al respecto de la situación en Haití y hablaba que hay que darle continuidad al Estado y que hay que preservar la constitucionalidad y la institucionalidad. Parece ser que la ONU todavía no se ha dado cuenta que en Haití no hay institucionalidad y que hablando de constitucionalidad tampoco podemos decir que se puede garantizar lo que no existe, porque no hay respeto a la constitucionalidad y lo demostró el gobierno de facto de Jovenel Moïse. Entonces pienso que tanto como la comunidad internacional tienen que aceptar la realidad de Haití, porque parece que ambas partes no la han aceptado. Sí, yo creo que la élite en general, ¿no?, la élite haitiana, por otro lado, debe tener mucho mayor consideración a sus propios ciudadanos, al pueblo haitiano, ¿no? Debe tener mucho mayor estima a su población. De eso realmente ese es un factor. Yo viviendo allá en la embajada en esos 2 años me di cuenta que pero además eso está dicho por Jean Priceman en varias de sus obras. Una de ellas es la élite haitiana, la élite haitienne, donde él habla de la separación de la élite haitiana respecto a su pueblo, ¿no? Y habla inclusive de la existencia de 2 naciones, las naciones de la élite y la nación del pueblo.
Tú has dicho algo muy cierto, Jacqueline. No se puede restaurar, no se puede continuar lo que no existe. Es decir, yo creo que Naciones Unidas debería entender que lo que hay es precisamente una quiebra constitucional. Y Naciones Unidas ni ningún organismo multilateral puede pensar en restauración de la legitimidad constitucional, de la legitimidad política y de la instauración de una democracia en Haití sin que haya reconstrucción económica y social. No es posible que con hambre, con inseguridad alimentaria, con estrés hídrico, con un 2% de cubierta forestal, se pueda instaurar una democracia al estilo occidental. Eso no es posible, ¿no? Y nosotros tenemos la esperanza de que Naciones Unidas pueda, en este contexto histórico excepcional que está viviendo Haití, pueda cambiar ese enfoque. Porque si se sigue con el enfoque donde donde se tiene como objetivo la restauración de la democracia y no se tiene como prioridad lo que ya hemos señalado de reconstrucción económica y social y a la vez, lógicamente, institucional, bueno, pues las grandes Estados Unidos, Francia, Canadá y los países de América Latina van a tener en su entorno, y particularmente República Dominicana, que es el que comparte la soberanía territorial de la isla española con Haití, vamos a tener situaciones que lamentar desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de la seguridad regional. Es decir, que esto hay que verlo con otras miras, con otro prisma, porque si se repiten los errores del pasado, entonces lo que vamos es a tener una situación de verdadera insostenibilidad e ingobernabilidad en la región, y lógicamente que eso va a afectar de manera directa a la República Dominicana. Antes de que se nos acabe el tiempo, yo quiero, porque yo entiendo la situación de Haití es extremadamente compleja porque se dan una confluencia de intereses. Tú hablabas ahorita de la posición del escritor, famoso escritor haitiano Préval, en el sentido de lo que establecía sobre la élites y el pueblo. Evidentemente que hay una confluencia de intereses en este momento en Haití. Pero yo tengo una preocupación y quiero ver hasta dónde tú puedes aclararme. La ubicación geográfica, o más bien el interés geopolítico de Haití, porque Haití nosotros lo vemos, un país deforestado, un país inviable, un país que no hay instituciones, pero resulta que Haití hace frontera con la República Dominicana, queda al lado de Miami y vecinita de Cuba. Entonces, hay unos intereses foráneos, en este caso representados por Estados Unidos. ¿Tú crees que si la situación, como todo indica, se empeora, podría producirse la cuarta intervención de los Estados Unidos al territorio haitiano? Bueno, no deberíamos desear eso. Lo que deberíamos desear es que el sistema multilateral
vaya, como lo dije desde el principio de esta entrevista, vaya en auxilio de Haití. Y bueno, uno sabe que está la geopolítica, ¿no? Uno sabe que la geopolítica está ahí presente, ¿no? Pero ¿qué sería lo más peligroso, por ejemplo, para la región y particularmente para Estados Unidos, que es la potencia mundial y la potencia que tiene mayor presencia en nuestra región? Bueno, el mayor peligro para todos nosotros y particularmente para Estados Unidos es que Haití siga por ese despeñadero de que esa crisis se profundice. Yo no creo que haya posibilidad, porque yo no puedo percibir que haya la posibilidad de un mayor deterioro de las condiciones materiales e institucionales en Haití, del deterioro humanitario. Ya hay deben de ir por más de 20,000 desplazados por la violencia de la Federación de Pandillas, la G9, el enfrentamiento que hay tanto con el gobierno como entre las mismas pandillas, ¿no? Y eso es inenarrable lo que están sufriendo las familias haitianas. Entonces, repito, es el sistema multilateral el que debe de accionar en lo inmediato, porque inclusive Estados Unidos, a mi modo de ver, por la situación que se vive en Haití, no le convendría tomar una acción unilateral. Estados Unidos pudiese contribuir en el marco multilateral, precisamente con su liderazgo, a que Naciones Unidas vaya en auxilio de ese país, ¿no? Pero no creo que Estados Unidos le intervenga, le convenga en este momento, dada la situación que hay en Haití y dada la situación que en general tiene Estados Unidos en otras regiones del mundo, que Estados Unidos pueda involucrarse en una acción de intervención unilateral, sino que, repito, que Estados Unidos con su liderazgo auspicie unas medidas desde el organismo multilateral de Naciones Unidas. Inocencio, se nos agotó el tiempo. Te agradecemos inmensamente que hayas aceptado la invitación para tratar este interesantísimo tema y claro que lamentando, ¿verdad?, la situación en la que se ha desarrollado este programa el día de hoy ante una fatal noticia como el asesinato de el presidente Moïse y cómo afecta eso a la República Dominicana, principalmente a Haití, pero la República Dominicana como su país vecino más cercano y a toda la región. Te agradecemos, reitero infinitamente, agradecemos a la teleaudiencia y será hasta mañana una próxima entrega de Visión RD. Esperamos tenerte pronto nuevamente por aquí porque esto no termina aquí, esto apenas inicia.